Audiolibro. Discípulo en formación. La vida de un discípulo joven no siempre es sencilla. Introducción. Hola, mi nombre es Ángel Abraham Cornelio Torres y estoy emocionado de que leas este libro. Quisiera decirte esto antes de iniciar. Seguir a Jesús es la decisión más importante que alguien puede tomar. Pero más allá de una simple confesión de fe, es también comenzar a caminar como un discípulo, lo que implica formación. Entendí que para seguir a Jesús verdaderamente, Él tenía que guiarme a través de un proceso de formación en mi vida. En este libro te contaré mi experiencia y un poco de cómo en los últimos años he sido formado y transformado mientras estudiaba en un instituto bíblico en la costa de Oaxaca, y también antes de conocer a Jesús. Te puedo decir que el Dios del que te hablaré en los siguientes capítulos es un Dios que recompensa y un Dios que te lleva a cosas mejores. Él no solo cambia nuestro rumbo, sino que también forma nuestro carácter, y te puedo decir que es el que nos lleva a los lugares que en un tiempo atrás eran difíciles de empezar o imaginar. Capítulo 1. La vida no siempre es sencilla. Hola, es un gusto contarte un poco de mí para que sepas que mi vida no ha sido tan sencilla desde el momento de mi nacimiento. Quizás pienses que exagero, pero creo que sinceramente que fue Dios que me amó tanto que desde antes de nacer parecía que me iba a llevar de regreso con Él. Lo sé, suena extraño. Nací el 5 de agosto del 2004 en Tehuacán, Puebla, y según mi mamá, mi nacimiento fue complicado. Ella siempre me ha dicho que hubo un momento en el que pensaron que no sobreviviría, pero empezaron a orar creyendo que Dios podía dejarme vivir, y así fue. Dios me permitió quedarme para poder disfrutar a mi familia que me esperaba. En esta etapa, mi familia era recién convertida al cristianismo. A pesar de todo, en mi niñez seguí yendo a médicos porque siempre me enfermaba, así que la verdad no fue tan divertido. Pero recuerdo en la iglesia donde crecí, con mi hermana Dulce, que al inicio era muy divertido ir. Sin embargo, aproximadamente a la edad de 8 o 9 años, recuerdo que hubo un cambio de pastores y la verdad casi no nos hablaban de Jesús. Era más de reglas, obedecer, no ver películas, no utilizar cosas del mundo. Recuerdo que pensé en ese tiempo que Dios era alguien que castigaba y que era muy duro, y esto me hizo pensar que iba a vivir una vida muy aburrida y que no la iba a disfrutar de hecho. De hecho, recuerdo que a esa edad pensé, cuando cumpla 18, voy a dejar todo esto y voy a vivir una vida que pueda disfrutar lejos de Dios. La verdad es que ya sentía un odio hacia la iglesia y hacia Dios a esa edad, pero pues no conocía a este Dios, ese que aunque intentes alejarte de Él, no te suelta, ese que te sigue amando incluso cuando tú lo ignoras. Ahora entiendo que Él ya tenía un plan para mí y me estaba cuidando desde el principio. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11 NBI. A los 13 años fui invitado a una reunión de adolescentes donde experimenté por primera vez el amor genuino de Dios, porque mientras lloraba en el suelo sentí que Jesús me abrazaba, que me aceptaba y que me quería hacer parte de su familia. Fue un momento que nunca olvidaré. Recuerdo mucho esto porque en un tiempo pude sentir ese amor inundándome. Después de todo lo que había pasado en mí y en mi hermana y yo que decidimos aceptar a Jesús en nuestros corazones, mis padres decidieron que era el momento de seguir avanzando en lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Así que pidieron permiso para cambiarnos de iglesia. En esta nueva iglesia, los pastores nos recibieron con mucho amor y nos hicieron sentir parte, en otras palabras, en familia. Empecé a escuchar de Dios y de Jesús que Él les daba propósito a las personas. Fui creciendo en la iglesia, sirviendo, ayudando en lo que podía hacer en mi adolescencia. Pero fuera de todo parecía estar bien, pero en realidad estaba también pasando por una nueva etapa donde me enfrentaba a mucho rechazo en la escuela. Estaba atravesando la pubertad y descubriendo cosas que empezaron a afectar mi mente y mi autoestima. Sentía que no era suficiente y eso me empezó a afectar también mi vida espiritual y en lo que hacía en la iglesia. Reflexionando un poco, creo que Dios siempre estuvo presente, no permitiendo que me alejara, poniéndome unos padres que siempre se preocupaban por cómo iba creciendo y también por sus oraciones.
y la compañía de un buen amigo cristiano de la preparatoria. Quisiera contarte algo más antes de llegar al lugar donde recibí una formación. Como cualquier adolescente de 17 años quería experimentar lo que era tener una novia, porque en mi mente pensé que esa quizás era la solución y me ayudaría. La verdad reconozco que no era mi tiempo y que era la primera vez que tenía una novia. Y como todo joven pensé que con ella me casaría y me hizo una ilusión, pero al final terminamos. La razón por la que terminamos fue la mejor decisión. La razón era porque sentía que Dios me estaba diciendo, antes de iniciar mi formación en el Instituto Bíblico Roca Blanca, debía enfocarme en Él, sin distracciones. Quería que conociera su corazón primero, que entendiera su plan para mi vida. Al principio le dije, está bien Dios, aunque en mi mente pensaba, cuando termine la formación, volveré con ella. Pero con el tiempo, ella se casó con otra persona. Fue duro. Sin embargo, Dios me enseñó que muchas veces para avanzar hay que soltar a personas que amamos. Y lo digo porque en ese tiempo de formación no vería también a mis padres por un tiempo. Y la mera verdad, me identifiqué como Abraham, el padre de la fe, porque realmente me estaba alejando del lugar donde había nacido y estaba yendo a un lugar que no conocía totalmente, pero sabía que era lo que necesitaba. Y entendí que a veces necesitamos perder cosas que queremos para poder recibir lo que realmente necesitamos. Ninguno que haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios dejará de recibir mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Lucas 18, 29 al 30, NBI. En conclusión, aunque la vida no siempre es sencilla, cuando estás con Él, todo tiene un propósito. Capítulo 2. Mi formación. En este capítulo quisiera contarte acerca de cómo he podido ser formado en los últimos años en la base misionera Roca Blanca. Recuerdo muy bien cuando llegué a este lugar de formación. La verdad, en los primeros días ya me quería ir y regresar a mi casa. Lo digo de verdad, pero ya estaba aquí para iniciar esta formación. Y lo primero que trató Dios en mi vida fue la humildad, porque era de estar en un lugar donde la comida no era la misma que en casa. Algo que puedo decir que me ayudó mucho en mi primer año fueron esas personas de otros lugares que se volvieron amigos y hermanos, que siempre estuvieron ahí conmigo. La relación con los pastores de dormitorio fue muy buena, igualmente las clases que fueron muy buenas y afirmaron mi fe en Jesús. Aunque recuerdo muy bien que al principio una de las razones por las cuales me quería ir era por el clima, ya que hacía mucho calor para mí al principio. Venía de un clima un poco frío. Pero bueno, las clases bíblicas fueron reveladoras para mí. Empecé a conocer más a Jesús, no solo de oídas, sino de una manera más profunda. Mi fe fue afirmada y muchas dudas que tenía empezaron a dispersarse. Aunque con los retos como el calor extremo, que me costó mucho al inicio, entendí que todo formaba parte del entrenamiento. Ese primer año fue una etapa de sanidad y liberación, un proceso fuerte pero necesario. Dios empezó a sacar cosas de mi vida que me estaban afectando, malos hábitos, heridas del pasado, pensamientos que me limitaban. Fue como quitar cargas para poder avanzar más ligero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, NBI. En el segundo año empecé a enfocarme en el propósito que Dios tenía para mí. Comencé a ver con claridad que Él me estaba llamando al ministerio como pastor de jóvenes. Fue en ese tiempo cuando entendí que Dios me había depositado habilidades en mí que podían ser usadas para su reino. Él no solo quería sanarme, sino también prepararme para enviar. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, como buenos administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10, NBI. Este tercer año que aún estoy viviendo mientras escribo esas líneas ha sido una etapa de funcionar, pero también de seguir forjando carácter. Hay disciplinas espirituales que aún me cuestan, pero estoy aprendiendo que el proceso no termina. Estoy muy agradecido con mis pastores de dormitorio, especialmente con Axel, por su dedicación, por sus palabras y por estar al pendiente de mí, de mi crecimiento. Valoro profundamente a todas las personas que cuidaron de mi formación como discípulo, porque sé que Dios los usó como herramientas para moldearme.
Cada palabra, cada corrección, cada oración fueron parte de la obra de Dios que está haciendo en mí. Y estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6 NBI. Quizás al leer esto puedas pensar que todo fue rigidez, reglas y disciplina, pero quiero decirte algo muy importante. También hubo tiempos divertidos de risa, de gozo, de descanso, de amistad sincera. Aprendí que estar en formación no significa dejar de disfrutar la vida, sino vivirla con un nuevo enfoque, el de crecer, el de conocer a Dios más íntimamente. En conclusión, cuando Dios inicia un proceso de formación en tu vida, disfrútalo. No te frustres, no te aceleres. Cada etapa con Dios es especial. No es malo disfrutar el camino. De hecho, en medio del esfuerzo, también hay recompensas. Y una de ellas es ver cómo Dios te transforma, te equipa y te prepara para lo que viene. Capítulo 3. Lo que marcó el inicio de mi formación. Algo esencial que entendí es que para seguir a Jesús verdaderamente y servir, primero necesitaba ser sanado en áreas en las cuales era débil o estaba herido. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17 NBI. Durante mi primer año como estudiante en la base misionera Roca Blanca, viví una etapa que marcó mi vida profundamente. Fue un tiempo donde Dios comenzó a sanar mi interior, no físicamente, sino emocionalmente. Venía de una etapa difícil, que era de una relación que quebró mi corazón, y no solo eso, también con sentimientos de rechazo, baja autoestima y frustración. Todo esto me había apagado por dentro, y sinceramente me costaba servir con pasión, pero algo comenzó a suceder. Jesús empezó a restaurar mi corazón, no de golpe, sino proceso tras proceso, semana tras semana. Él fue sanándome y Él me enseñó que no se puede avanzar en la vida con heridas sin tratar. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Salmos 147, 3 NBI. ¿Por qué es importante sanar? Jesús no solo quiere salvarnos, también quiere sanarnos y restaurarnos completamente. No solo el cuerpo por dolencias, sino también el alma, las emociones, la autoestima y el corazón herido. Y entendí algo. Un discípulo que no sana difícilmente puede avanzar con libertad. Desde que acepté a Jesús en mi corazón y fui conociendo de Él por los 14 o 15 años, muchas cosas estaban guardadas dentro de mí y Jesús empezó a revelarlas poco a poco durante ese primer año en la base. Él me ayudó a traerlas a la luz, me ayudó a entender que no se puede tratar solo de hacer cosas por hacer en el servicio, sino que se necesita ser sano para reflejar a Dios correctamente en el servicio. No tomes decisiones importantes si no estás sano, incluso en relaciones. Como me dijeron una vez, si no estás sano, puedes herir a otros. Esta frase me hizo reflexionar y entender la importancia de la sanidad antes de avanzar, quizás en una relación. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23 NBI. Permanece abierto a seguir sanando. La sanidad es un proceso que hay áreas en las que tal vez no se ven ahora, pero aparecerán, y deberás llevarlas a la luz con humildad. El que encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Proverbios 28:13 NBI. Busca ayuda si es necesario. Lugares como Fuente de Gracia en Roca Blanca son ideales para recibir consejería, ser escuchado y acompañado a recibir una sanidad interior. ¿Qué sigue después de sanar? Una vez que comenzamos a sanar, estamos más abiertos a recibir revelación de Dios. Tenemos más claridad, más hambre por su palabra y estamos listos para crecer y servir y multiplicar la vida en Cristo en nosotros. La sanidad abre el corazón para que Dios lo llene por completo. En conclusión, si estás comenzando este camino como discípulo o ya llevas tiempo, mi consejo más profundo es este. Hazlo con intención, con fe y con humildad. No corras sin antes sanar. Este es solo el comienzo. Lo que sigue después de ser sanado es una vida en la que puedes crecer, servir y formar a otros. Jesús le respondió: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17 NBI.
pero todo empieza con un corazón restaurado. Capítulo 4. ¿De verdad buscamos lo importante? ¿De verdad? Una pregunta que resonaba mucho en mi cabeza fue una que nos hicieron en un grupo de jóvenes cristianos. ¿Por qué arde tu corazón? En ese momento todos quedamos en silencio, y la respuesta tardó en llegar naturalmente. Como jóvenes que buscamos a Jesús en una base misionera, lo correcto parecía decir Jesús, pero al meditar más profundamente entendimos que nuestras acciones delataban lo que realmente había en nuestros corazones. Las cosas que hacíamos o dejábamos de hacer revelaban la verdadera motivación de nuestras vidas. Fue un llamado de atención. Nos dimos cuenta de que, sin notarlo, habíamos comenzado a descuidar nuestro enfoque principal, que era Jesús. Recordé entonces el pasaje de Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Los discípulos en su camino a Emaús no reconocieron a Jesús al principio, solo después, al recordar cómo les hablaba, comprendieron que en sus corazones ardía algo por algo verdadero. Esta escena me confrontó. ¿Qué cosas estaban distrayendo mi enfoque de Jesús? Para mi sorpresa, no eran cosas malas en sí mismas, eran ocupaciones, responsabilidades, incluso ministerio. Pero me estaba alejando poco a poco de ese primer amor. Creo que como jóvenes fácilmente podemos caer en esta trampa, llenarnos nuestra agenda con actividades, incluso dentro de la iglesia, pero olvidamos el centro de todo, Jesús. En serio, no perdamos de vista al que nos llamó. Preguntémonos cada día, ¿de verdad arde mi corazón por Jesús? ¿Lo que hago refleja ese amor a Jesús? En conclusión, te pido, vuelve a poner a Jesús en primer lugar en tu vida, antes de cualquier actividad o persona, y que Él sea lo más importante en tu vida. Puedo decirte esto, cuando volvemos a Él, va a haber un cambio en nuestras vidas. Capítulo 5. Con todo el corazón, para el Señor. El servicio después de la formación es el resultado que demuestran los cambios en nuestra vida. Sé que en este último capítulo esto es muy importante hablarlo, ya que en mi formación esto era algo constantemente en mi vida que sabía que tenía que tratar para poder ser un buen discípulo. A veces me pregunto, después de una actividad, ¿lo que estoy haciendo lo hago con un enfoque en Jesús? No me refiero únicamente a orar por alguien o predicar, sino en esos momentos donde debo servir con esfuerzo físico y mental. Comencé a ver el servicio como una tarea más y ya no como un acto de amor a Dios. Y todo por perder mi enfoque, que era Jesús. Pero algo que me ayudó mucho para seguir sirviendo fue mi madre diciéndome, hijo, no lo hagas pensando que es para las personas, hazlo como si fuera para Jesús. Esa frase me marcó, porque tenía razón. Creo que muchas veces como jóvenes esto es algo con lo que nos enfrentamos, cuando nos ponen a servir en una área y después de un tiempo sucede que, en vez de verlo como un servicio hacia Dios, empezamos quizás a bajar la calidad de nuestro servicio, porque pensamos que es para la gente, y nos olvidamos de que es para el Señor. Aunque sí es obvio que es servir a personas. Algo que te quiero decir es que este libro no solo es un llamado a ser un discípulo, sino a recordar nuestra motivación correcta para servir, después de ser formados. Colosenses 23 al 24, NBI nos recuerda, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, y no como para nadie de este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Sirvamos a Jesús con todo nuestro corazón, porque al final todo lo que hacemos tiene que ser para Él. Espero que este libro sea una bendición para ti y oro para que puedas disfrutar tu formación como discípulo en cada etapa y cada día en el nombre de Jesús. Amén. Soy Abraham y espero que te haya gustado saber un poco de mi formación como discípulo. Si deseas saber más de mí, tengo redes sociales donde me puedes encontrar como Ángel Abraham en Facebook y en Instagram. Y me gustó mucho hacerte este audiolibro. Hasta luego.